¿contra quién? Contra el Cordero. ¿Y el Cordero qué va a pasar? Los vencerá. Porque hago la pregunta, mis hermanos, ¿quién es el Cordero? Porque Él es Señor ¿de qué? De señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, ¿qué cosa? Elegidos y ¿qué más? Y fieles. ¿Desde cuándo dijimos que el enemigo comenzó a pelear contra el Cordero de Dios? ¿Desde dónde? Desde el cielo. Y el enemigo terminará también peleando ¿contra quién? Contra el Cordero de Dios. Yo pregunto, ¿Cristo ha perdido una batalla? ¿Jesucristo ha perdido una batalla, hermanos? Cristo ha sido victorioso. Y todo aquel que se aferre a Jesús, todo aquel que se entrega de lleno a Cristo, va a tener victoria en Cristo Jesús. Hay poder sin igual que poder solamente ¿en quién? En la sangre inmolado del Cordero de Dios, quien es Cristo Jesús. Hermanos, hoy el mundo religioso está pasando una crisis, lo vamos a ver el día de mañana. ¿No creen ustedes que solamente es la crisis que estamos hablando al nivel mundial social, económico, hambruna, sino que también hay una crisis, y es la crisis teológica? ¿Cómo es que la teoría humana ha llegado a hacer creer al hombre que es palabra de Dios? La palabra de Dios dice que la iglesia remanente, el pueblo de Dios, va a estar fundamentada ¿en quién? Efesios capítulo 5, verso 23 dice, porque el marido es cabeza ¿de quién? De la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Yo hago la pregunta, ¿quién es la cabeza de la iglesia, hermanos? ¿Es una institución? ¿Es una asociación? ¿Es una división? ¿Es una unión? ¿O es la conferencia general? ¿O este es Wilson? ¿Quién es, hermanos? Hermanos, la cabeza de la iglesia no es Pedro. La cabeza de la iglesia no es el Papa. La cabeza de la iglesia no es el presidente. La cabeza de la iglesia, mi hermano, no es nadie humano. La cabeza de la iglesia es nada más y nada menos Cristo Jesús. Porque si la cabeza fuera el hombre, hace ratos la iglesia no existiera. Pero gloria a Dios, mis hermanos, porque el que va dirigiendo a la iglesia, el que va guiando a su iglesia, se llama Cristo Jesús. La iglesia, escuchen bien, no asociación, entienden el término. La iglesia está a punto de caer, pero no caerá, mis hermanos. ¿Saben por qué? Instituciones caerán, asociaciones caerán, divisiones caerán, pero la iglesia de Dios va a permanecer de pie porque el que lo está guiando es Cristo Jesús. Hermanos, entendemos esto. La cabeza es Cristo, su iglesia es Cristo. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento ¿de quién? Del hombre, así dice. En el fundamento de Dios, de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra ¿de quién? Del ángulo, Jesucristo ¿qué? Mismo. ¿Quién es la piedra del ángulo? Jesucristo. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Cristo. Por la cual, mis hermanos, si Cristo es el fundamento, hay que seguir a Cristo Jesús. Y no estoy diciendo que la iglesia no va a estar ordenada.
Tampoco estoy diciendo que la iglesia no tiene un orden. La primera ley del cielo es el orden, mis hermanos. Pero el orden, iglesia, no lo dirige el hombre. El orden Dios lo estableció. Y por eso, mis hermanos, cada iglesia tiene el orden. El poder ejecutivo de la iglesia es la iglesia. Pero lamentablemente hoy el sistema del jesuitismo se ha infiltrado, y le voy a decir con mucha tristeza y dolor en mi alma, se ha infiltrado dentro de nuestra amada Iglesia Adventista del Séptimo Día, Asociación AR. Triste, lamentable. Yo no soy de fraternizado ni disciplinado, pero hay un odio de los dirigentes contra mi persona. Porque saben muy bien que el mensaje, no pueden ir contra el mensaje, porque nadie puede, porque el mensaje es de Dios, mis hermanos. ¿Saben a quién atacan? Al mensajero. Pero yo siempre digo esto, yo no acepté a ningún hombre, yo acepté a Cristo Jesús. Y mi líder es Cristo. Y hermanos, rudo es el conflicto contra Satán, mas lo venceremos porque Cristo es nuestro capitán. Hermano, número 5. El fundamento es la palabra de Dios, un escrito ¿qué? Un escrito está. Por eso, mi hermano, el fundamento es la Biblia, como dice Isaías 8:20. A la ley, ¿y qué dice? Y al testimonio. Y si no dijeren conforme esto, es porque ¿qué? Es porque están en la oscuridad, mis hermanos. No importa si es el presidente de una asociación, no importa si es el secretario o el vicepresidente, si no te habla, mi hermano, con la palabra de Dios, déjame decirte que es palabra charlantería, filosofía, es pura lógica, y eso no cambia, mis hermanos. ¿Has leído tú el capítulo 37 de Ezequiel? De hecho, tengo un tema que está en mi página, tremendo mensaje sobre los huesos, ¿qué? Secos. ¿Cómo estaba el campo, el valle cuando le mostró Jehová a Ezequiel? Estaban secos, secos, secos. Yo hago la pregunta, ¿quién es el que tuvo el poder de levantar esos huesos secos y darle vida a esos huesos secos? Y aún, hermanos, se levantaron y profetizaron. ¿Quién tuvo el poder? ¿Ezequiel tuvo el poder? ¿Su palabra tuvo poder de Ezequiel? ¿Qué dice Jehová? ¿Qué dice Jehová? Profetiza palabra de quién? Palabras de Jehová. Y dile palabra de Jehová. Hoy, mis hermanos, en las iglesias nuestras se está debilitando. Hoy, a través de hablar palabra de Jehová, se está hablando, hermano, filosofías, teorías, mímicas, dramatizaciones, que el uno es el diablo, que el otro es el Judas, y que, hermanos, hasta boxeos se han hecho, hermanos, los púlpitos, hasta bailes, mis hermanos, hasta dónde ha llegado. Y mis hermanos, hoy en nuestro tiempo que estamos viviendo, el mensaje es: escrito está. Segunda de Timoteo 3:16 dice: porque toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Y útil para qué? ¿Para qué es útil, hermano? Para enseñar. ¿Para qué más? Para redarguir. ¿Para qué más, hermanos? Para corregir, mis hermanos. Para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, ¿cómo sea? Sea perfectamente. ¿Quién inspiró, hermanos, la palabra del Señor? Jehová. Pero hoy la humanidad no quiere escuchar palabra de Dios. Hoy prefieren escuchar cuentitos, historitas por ahí. Y mis hermanos, por eso hoy tenemos templos, pero está repleto, hermano. ¿Para qué, hermanos? Solamente hay orgullo. Decir, no, es que nosotros somos
mire nuestro templo. Eso lo dijo el pueblo judío. ¿Qué dijo el pueblo judío? Templo de Jehová es esto. Yo pregunto, ¿estaba Jesús con ellos? No. Hay algo que el hermano decía, lo que cantaba. Llegará el momento que muy pronto, y ese ya está llegando, venga mañana para usted ver cómo están los eventos. Muy pronto, mis hermanos, ni en tu propia casa vas a poder adorar a Dios. Pero los que adorarán a Dios, lo adorarán en espíritu y en qué? Y en verdad. Muchos lo harán, hermanos, en las montañas. Los otros lo harán en las cordilleras. Otros lo harán en las prisiones. Otros lo van a hacer, hermanos, solos, abandonados, con ningún poder y una fuerza humana. Pero jamás lo abandonará el poder que viene del cielo. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque donde se invoca el nombre de Cristo en espíritu y en verdad, ahí se manifestará la presencia del alto y sublime nuestro Dios todopoderoso. Y donde hay dos o tres, ¿quién se va a manifestar ahí? Cristo Jesús. No vamos a terminar por montón, hermanos. Si eso te han dicho, mi hermano, te han mentido. Hermano, por eso Pablo dice, mire pues el que se siente estar firme, mire que no caiga. Número 6. Sus pilares y doctrinas son inconmovibles. Y aquí voy a tomar un poquito de tiempo. ¿Cuánta doctrina tiene nuestra iglesia, hermano? Desde 1844, 1846 y 1863. ¿Con cuánta doctrina se levantó la iglesia adventista del séptimo día? ¿Cuánto? No se levantó, hermano, con hoy en día que el hombre ha puesto muchas cosas. Igualito que el pueblo judío. El pueblo judío, hermanos, había levantado, ¿qué cosa? ¿Mandamiento de quién? Mandamientos de hombres. Y estaban siguiendo tradiciones de hombres. ¿Lo elogió Cristo? ¿Lo elogió Cristo? Hermanos, habían corrompido el mandamiento de Dios. Lo mismo estamos haciendo hoy en día. Miren, hermanos, Proverbios capítulo 9, versículo 1 dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7, ¿qué? Columnas. ¿Has escuchado, mi hermano, que Dios levantó a la iglesia adventista con 7 pilares? Dios levantó al remanente en el tiempo del fin con 7 hitos antiguos, iglesia. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué hará el justo? Hoy en día, ¿cómo están siendo barridos los fundamentos? ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Isaías 58:12 dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación, levantarás y serás llamado reparador ¿de qué? De portillos, restaurador de calzadas para habitar. Hermanos, voy a leer esto, la mayor parte que están aquí son adventistas, y voy a leer este párrafo, por favor apúntenlo. Mensajes selectos, tomo 1, página 238, dice la voz de Dios. Escucha lo que dice. El enemigo de las almas ha procurado introducir su posición de que había de realizarse, ¿qué cosa? ¿Qué cosa, iglesia? Una gran, no dice una reforma, una gran reforma entre los mormones, ¿así dice? Entre los testigos de Jehová, ¿así dice? Hermanos, entre los adventistas ¿de quién? ¡Ja! El enemigo sabe, hermano, levanta la contrarreforma como vimos en la mañana. Y hermanos, dice aquí que una gran reforma entre los adventistas del séptimo día. Miren, hermanos, cómo el enemigo está haciendo. Y que esa reforma consistiría en renunciar. Miren, la falsa reforma que el diablo iba a levantar, ¿en qué iba a consistir? En renunciar las doctrinas que están en pie
como columnas de ¿qué? De nuestra fe. Yo he encontrado diciendo hombres, las pilares son 6, las doctrinas son 3. ¿Cómo? Otros decían, no, es que ya no existe. ¿Saben, hermanos? Aquí está. ¿Cómo es que el enemigo de las almas iba a echar por tierra los pilares, los fundamentos? Y que había de comenzar un proceso de reorganización. Miren, no, esa organización no, hay que reorganizarlo. Si se efectuara esta reforma, ¿en qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. ¿Quién creen que iba a saber más? ¿El hombre o Dios? En la mente humana de estos líderes iban a decir, no, esos principios que Dios dejó para la iglesia adventista, no sirven, hay que descartarlo, hay que echarlo por tierra, eso no sirven, vamos a reorganizar el sistema de organización. Y lo han organizado muy bien, mis hermanos. Miren, aquí está, estoy leyendo la palabra de Jehová inspirada para el pueblo de Dios. Dice aquí, sería cambiada nuestra religión. ¿Ya se cambió la religión? Investiga de los pioneros, hermano, ¿qué clase de mensaje tenían? Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían consideradas como error. No, hermanito, no hables mucho de eso, ese es un error. ¿Cómo? Yo le hago la pregunta, hermanos, la iglesia de Dios del séptimo día, de la iglesia adventista del séptimo día, se levantó en un tiempo de ¿qué cosa? De crisis. ¿Sabían ustedes que el sistema papal estaba echado por tierra, mis hermanos? ¿La verdad, sí o no? ¿Y qué dice Daniel 8:2 en adelante? El cuerno, hermano pequeño, que se engrandeció al sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa, estaba, mi hermano, haciendo tantas cosas, levantando sistema de sacerdocio en esta tierra para perdonar pecados. Que la salvación viene por obras y no por fe y gracia. No, es que mira, hay que hacer la hostia, dejemos la Santa Cena para un lado. No, hay que leer el catecismo, no lees la Biblia. Esos mandamientos no sirven, ya pasaron, vamos a componer los mandamientos. Estos son los mandamientos. Hermanos, estaban diciendo la indulgencia, que si tú te mueres, te vas al infierno, si te vas al cielo, y si eres un niño, te vas al limbo. Y dice que prosperaba. Entonces un santo le habló al otro santo y le dice, ¿hasta cuándo va a durar esta abominación desoladora? En otra palabra estaba diciendo, ¿hasta cuándo va a durar el sistema papal haciendo tantas barbaridades, aberraciones y tantas herejías? ¿Hasta cuándo? ¿Y qué le respondió el otro santo que estaba al otro lado? ¿Qué le respondió? Y el otro ángel le dice, durará hasta 2000, ¿qué cosa? Hasta 2300 tardes, ¿sí? Y luego el santuario, ¿qué iba a hacer? Iba a ser purificado. Hermanos, cuando llegó los 2300 tardes y mañanas, desde el año 457 antes de Cristo, en el tercer edicto de Artajerjes, hasta 1844, los 2300 tardes y mañanas llegan ahí. Y saben, hermanos, que ahí Dios levanta un pueblo. ¿Para qué levantó al pueblo adventista? Para acostarse con Roma como lo están haciendo. Mañana venga, mi hermano, para prostituirse en una misma cama con Roma y para aplaudir a Roma diciendo, yo he llegado a amarlos a ustedes. ¿Hasta dónde han llegado tristemente los que Dios colocó en un puesto organizativo, hermano? Han vendido a la iglesia. Y al final de cuentas cambiaron el logo nuestro y lo colocaron un logo ecuménico, mis hermanos. Lo voy a decir claro y directo para que entiendan.
Por eso hoy, mis hermanos, no vayas allá, porque ahí estos son otro grupo. ¿Han escuchado esto, hermanos? No vayan allá porque allí, ¿cómo es? Si no le vamos a defraternizar, hermanos, pero que claramente no le defraternizan con aquellos líderes que están negociando con Roma y se sienten con Roma y se prostituyen con Roma. Esto no le dicen nada. Pero aquel que va a escuchar mensaje de eventos proféticos, aquel que va a escuchar el mensaje de la verdad presente, a eso sí lo van a disciplinar. Estaba profetizado, iglesia. Iglesia, por favor, escucha. Tú que me estás viendo a través de la pantalla, escuche la palabra de Dios y abre tu mente, que realmente, mi hermano, no es como te han contado, te han dicho, sino es como dice la palabra, un escrito está. Sigue leyendo conmigo. Mire qué dice. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva ¿qué? Esa organización que hoy, y lo voy a decir claro, que los hombres de autoridades, los teólogos que hoy en día lo tienen, hermano, ya no es. Ahora, mis hermanos, es otra nueva organización. Y han levantado una organización, hermanos, que yo me he sentado con muchos dirigentes y digo, ¿dónde trajiste eso? Tiene razón, así lo enseñó Montemorelos, así lo enseñó, hermano, lo enseñaron allá Andrews, así lo enseñó